pasando con los alquileres en España? Pues es muy sencillo, que prácticamente desde el 2015 a esta fecha, los alquileres de vivienda se han incrementado un 57%. Estos son datos de portales como Fotocasa e Idealista. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente los españoles se están dejando más del 40% en cubrir el alquiler. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Destino España. Mi nombre es Diana Hurtado. Quédate hasta el final y recuerda darme un like y suscribirte para que no te pierdas nada de mi contenido. Les cuento que yo, que llevo 18 años en este país, nunca había visto, sí que es verdad que me tocó la burbuja inmobiliaria en el año 2007, 2008, pero es que lo que está pasando ahora mismo, yo pienso que ya prácticamente tocó fondo o está tocando el fondo del fondo. ¿Qué pasa? Que prácticamente hay demasiada demanda, muchísima gente necesitando un techo para poder vivir y muy poca oferta. Pero claro, hay cosas detrás de este fenómeno. El por qué hay poca vivienda para alquilar. ¿Qué pasa? Que en los últimos 5 años, sobre todo, es cuando más, digamos, se ha visto esta dinámica, ¿no? De la retirada de muchas viviendas del mercado. Resulta que se han creado leyes, y esto no va de discursos políticos, ni mucho menos, es la realidad porque lo vemos todos. Se crearon unas leyes que en principio en el papel se veían muy bonitas, de proteger a las personas vulnerables y de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Para resumirlo, prácticamente lo que terminó siendo una supuesta ley para proteger un poco a los vulnerables, resulta que se ha convertido en una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Porque todo se fue para el lado contrario. ¿Qué pasa? Que en este momento en España no hay seguridad jurídica para los propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Llanamente, que un propietario que tiene su vivienda alquilada corre el riesgo de que, si el inquilino no le paga, ese inquilino, aquí le denominan inquiocupa, se puede quedar meses y años en su casa y sacarlo de ahí cuesta más que un riñón. Porque prácticamente con esta ley lo que se hizo, en vez de proteger a ambas partes, resulta que ahora el propietario tiene que contratar un abogado, empezar un juicio. Conozco personas de mi entorno cercano, ya no es lo que dicen en las noticias, que al principio parecían casos aislados y resulta que no. Hay casos, vamos, todos los días. Lo he visto en entorno cercano, claro, alquilas a una persona, esa persona por X o Y motivo pues no paga, pero se queda ahí y quizás el propietario, lo más probable es que esté pagando la hipoteca de ese inmueble y claro, se ve en una situación todavía igual o más vulnerable que el mismo inquilino. Entonces, esto es uno de los factores que los propietarios tienen miedo a alquilar su vivienda porque no están protegidos en este momento, ¿vale? Lo otro, luego, pues lo que se dice, que no es ninguna mentira, y es que no se construye vivienda nueva en España. Prácticamente remontándonos a datos y estadísticos que hay, anteriormente se construía en España un aproximado de 500, 600 mil viviendas. Ahora estamos a años luz, es que se especula que aproximadamente se construyen 80.000. Esto es una diferencia abismal. A esto sumamos la llegada de muchísimas personas en los últimos años a España. Entonces, claro, más gente necesitando alquilarse un piso y menos pisos disponibles. ¿Qué pasa con estos propietarios que han tenido miedo de alquilar su vivienda? Pues que muchos han decidido alquilarla no de forma tradicional. Les explico un poquito para los que son de fuera. El alquiler tradicional es: alquilas tu vivienda con un contrato de 5 a 7 años, donde el inquilino pues está todo este tiempo en tu vivienda, como tradicionalmente se hacía. Pero debido al miedo que hay ahora, pues esa persona decide mejor o poner su vivienda en un alquiler de temporada, que quiere decir estancias cortas, que ahí, digamos, tiene más flexibilidad o tiene un poquito más de maniobra si ese inquilino a lo mejor no le paga. O luego también decide ponerlo en el mercado turístico. Entonces, claro, el turismo no para de crecer en España, porque España pues es de los países de Europa que registra las tasas de turismo más altas. Entonces aquí
mucho turismo, entonces la gente prefiere poner esa vivienda en alquiler turístico, lo cual quiere decir que muchas familias se siguen quedando sin poder alquilar para vivir el día a día. Y la otra opción que tienen los propietarios o que estamos viendo, porque lo vemos todos los días, es que muchos, por el miedo a estar tan desprotegidos, prefieren dejar sus viviendas vacías. Ah, no, no, pero no te lo pierdas. Vacías así solas, vacías del todo, no. Vacías pero con una alarma. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en España en los últimos años se disparó esto. Ya venía ocurriendo desde años atrás, pero es que en los últimos 5 años fue como ya, vamos, la explosión pero triplicada al mil por mil. Y es que, claro, esa casa que está vacía tiene el riesgo también de ser ocupada. ¿Qué quiere decir? Que puede entrar una persona a ese domicilio, que no es su casa, y ocupártela y quedarse viviendo ahí. Y luego el agravante es que ese propietario no puede tan fácil sacar a esa persona que ha entrado a vivir en la suya. No, tiene que ir, pagar un abogado de su bolsillo, quedarse en la calle, mientras que hay un juicio para esa persona que ha entrado a vivir en tu propia casa. Sí, sé que las personas que no son de España, que están viéndome desde otros países de Sudamérica, se preguntan cómo es posible esto, pero sí, desafortunadamente acá en España se está viviendo este fenómeno. Algo que, por ejemplo, siempre digo yo, siempre hablo de temas de seguridad y siempre en esta partecita siempre le doy mucha caña a nuestros países hispanos, ¿no? Colombia, bueno, México, todo Brasil, Argentina, siempre digo, bueno, la seguridad. Pero yo pienso que es el único fenómeno que no ocurre en Latinoamérica, lo de la ocupación, porque allí ocurren otras cosas también muy terribles, pero ocupar la casa de otra persona es algo que allí, o por lo menos en Colombia, no se da. Porque si ocupas una casa por la mañana y por la tarde, no sé, o sea, no. Es algo que no se da, sencillamente. Pero aquí, en este momento, las leyes están así. Entonces, claro, es por eso, porque todo esto que estoy contando se debe a uno de los motivos, ¿no? De por qué no hay viviendas para el alquiler. Entonces ya les hablé de los anteriores motivos y esto de la ocupación es otro. La gente le da miedo y prefiere dejarla vacía, pero claro, todo el mundo trata de ponerse ya una alarma para evitar de que se la ocupen, que por lo menos si entran puedan ser desalojados de inmediato por la policía. Entonces, claro, es un miedo que se ha apoderado del mercado y que al final perdemos todos con estas cosas, porque pierde el inquilino que necesita, por supuesto, un techo para vivir, pero también pierden los propietarios que con todo el esfuerzo de la vida se han comprado un pisito y lo están pagando y querían alquilarlo, pues son muchos los factores y esto hace que, claro, hay mucha demanda, poca oferta, entonces todo al alza. Entonces los precios están disparados. Imagínense una habitación en Barcelona, esto jamás se había visto, o sea, una habitación, 800 euros una habitación en Barcelona y más. Esto jamás se había visto. Incluso ciudades que no eran tan caras como Valencia, bueno, de 1.200, 1.300 para arriba un piso digno. Luego en Madrid ves montón, sobre todo en las principales ciudades, montón dice piso, cuando ves los metros, 17 metros, 25 metros. Precio, 900 euros, 1.000 euros. Y no es que estén pues en un barrio súper céntrico, ¿no? Que a lo mejor están en sitios que no son tampoco no muy cercanos. Entonces hay una problemática ahora, ojalá hayan leyes que protejan a ambas partes, es lo ideal, que protejan tanto a esa persona vulnerable o inquilino, pero que proteja al propietario, que es el que está aportando también una vivienda para que esa persona pueda vivir. Bueno, otra de las cosas son las largas colas que hay para poder ir y presentar tu documentación a una inmobiliaria. Les cuento que salió un piso en oferta, porque es que yo misma los miro en Idealista, en Fotocasa. Los ves, sale hoy por la mañana y a las 3 horas ya no está. Y claro, tú llamas y te dicen, sí, sí, por delante de usted hay 20 personas, 40 personas. Y vas y los medios también, los medios de comunicación han filmado toda la cola de gente para ir a mostrar su carpeta con los documentos.
que esto no termina aquí, lo de la cola luego es lo de menos, pues sacas el tiempo y haces la cola, pero ¿cuál es la cosa? Te piden requisitos y te piden dinero como pidiéndole a Jesucristo. O sea, primero, la idea es hoy en día que el salario que presentes triplique lo que es el alquiler, ¿no? Todo esto viene debido a la problemática que hay, al miedo de que el dueño del piso se quede sin su alquiler. Entonces, claro, los requisitos son todavía más exigentes. Te piden el contrato laboral de toda la vida, preferiblemente que sea obviamente con contrato indefinido. Te piden también aval, están pidiendo avales. Luego, si eres funcionario, si trabajas para el Estado, pues tienes ahí 3 punticos más a favor que el que no es funcionario, porque el ser funcionario pues ya es una figura de estabilidad, ¿no? Y luego pues te piden también en muchas ocasiones pues que no tengan mascotas, algunos que mejor si no tienes hijos. Y luego al final, entre lo que tienes que pagar a la comisión a la inmobiliaria y lo que tienes que entregar de fianza, perfectamente 4 o 5 meses de alquiler, o sea, un piso de 1.000 euros que ya cuesta hasta conseguirlo solo cerrado de 1.000 euros, pues tienes que tener en el bolsillo 6 o 7 mil euros para poder entrar a vivir de alquiler. Es que es una locura, es una pesadilla. Así es que amigos, lo único que no sé que podemos hacer es, no sé, cruzar los dedos para que las leyes cambien, para que haya, ahí sí, una equidad tanto para el inquilino, pero también para el propietario. Es que no puede ser toda la balanza hacia un solo lado, porque es que al final perdemos todos. Así es que esperemos este 2026 mejore y las personas que me están viendo desde Colombia, desde Sudamérica, si piensan venir, hacerlo de una manera planificada, organizada y traer dinero. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el contenido del día de hoy. Dale un like a este video si te ha gustado. Suscríbete al canal también para que de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Y cuéntame en comentarios qué opinas de la situación que estamos viviendo ahora acá en España. Te mando un abrazo y nos vemos en los próximos videos. ¡Chao!